Y enhorabuena, yo sigo mi recorrido por la casa museo, estoy con Mauricio, es muy interesante porque hay mucha historia acá, mucha historia. Ahorita hablamos de una sillita chiquitica y de una máquina de escribir, y la tengo al frente y es increíble tenerla en el estado en el que está. Háblame de esta máquina de escribir ya que la podemos ver. Bueno, esta máquina era la que, como te mencioné ahorita, Fernando usaba para transcribir, bueno, la última que tuvo, ¿no? Suponemos que debió haber tenido bastantes. A pesar de que tuvo un silencio literario de 18 años, ¿no? Después de la muerte de su hijo Ramiro. Y se sentaba en esta pequeña sillita a escribir allá en el segundo nivel, a transcribir lo que hacía durante el día. La sillita también tiene una historia muy particular. Mucha gente se pregunta que por qué se sentaba en algo tan pequeño, ¿no? Él dice que se sentía como un niño cuando escribía ahí, muy feliz. Y puede tener una explicación también en el hecho de que Fernando era campesino y ordeñaba la vaca todos los días, entonces se sentaba en bancas muy bajitas para ordeñar, ¿no? También se sentaba en las raíces de los árboles, en el suelo, escribía en sus Acá en el notas. patio de su casa. Sí, en los jardines. Hay muchas anécdotas que no se sabe si son ciertas o no. Por ejemplo, un vecino que pasa y veía a Fernando recostado, como meditando. Le decía, ¿qué hubo, Fernando? Descansando. Y él se golpeaba el lápiz a la cabeza con el lápiz y le decía, no, trabajando. Y ese mismo vecino pasaba otro día y le preguntaba, cuando lo veía ordeñando la vaca, ¿qué hubo, Fernando? ¿Trabajando? Y dice, no, descansando. Estamos en la habitación de Fernando, yo quiero que hablemos de esta cama. Ven para acá y háblame de quién es esta cama. Además, quiero que sepan que está la funda. Sí, está pues el tendido original, la madera original. La cama está pues completamente original en todo. Pues esta no era la cama de Fernando, era la cama de Ramiro, su hijo. El asunto es que Ramiro murió estando Fernando vivo, y fue Fernando quien lo cuidó, le cuidó su agonía, y entonces para hacerle ese cuidado lo pasó para su habitación, que era esta era la habitación principal de Margarita y Fernando. Le pidió a Margarita que se cambiara, que se pasara para la habitación de Ramiro, y Ramiro vino y falleció en la cama de su padre. Cuando a Fernando le da el paro cardíaco el 16 de febrero de 1964 y lo van a llevar a recostarlo, él pide que lo lleven a la cama de Ramiro, y es en la cama de Ramiro donde fallece Fernando González. Y no eran unas camas fáciles de hacer, yo veo que hay mucha talla, tienen mucho detalle. Sí, sí, muchísimo. Era un gran amante de las buenas maderas, ¿no? Hay muchos muebles en la casa de muy buenas maderas, de palo santo, de para siempre, cedro rojo. Allí mismo en el closet contiguo hay un bello mueble de comino crespo también ahí, en la habitación donde está una fotografía también, donde se puede ver la casa 2 años después de ser construida, y es una evidencia también de cómo esto eran mangas y no había tantos árboles. Ok, con esa fotografía lo doy paso a Olguita para que nos siga hablando de Fernando. Olguita. Déjeme la foto, esa foto, Tavo, está hermosa, es otra parte de hace cuántos años, pero con el micrófono lo oigo mejor. En el 42. En el 42, fue cuando ya era otra parte. Sí, la acaban de construir, tenía apenas un año. Tenía apenas un año, y tengo entendido, como curiosidad del lugar donde estamos, que hacía muchísimos años, por esas cosas de la vida, este lugar había sido propiedad del tatarabuelo de Fernando González. Sí, así es, perteneció a don Lucas de Ochoa, y luego ya con el tiempo pues perteneció a un alemán que había llegado a Colombia huyendo de la Primera Guerra Mundial. El alemán se estableció aquí, tenía una huerta. Luego el alemán murió, unos dicen que en un accidente de tránsito, otros dicen que se suicidó. El caso pues, es que murió el alemán, y Fernando González y doña Margarita le compraron el terreno a la viuda del alemán y empezaron a construir la casa más o menos en el año 37, se demoraron como 3 años, la terminaron en febrero del año 41, y desde ese entonces se vinieron a vivir aquí, y la casa durante 18 años se llamó La Huerta del Alemán. El nombre de otra parte es posterior, se lo puso Fernando González en el año 59, en ese año mandó a hacer también la verja, que todavía es hoy la entrada de otra parte, donde se lee la palabra otra parte con letra de Fernando González en hierro forjado, y donde hay un letrero en latín que dice Cabe canem pseudomus dominum, que significa cuidado con el perro, o sea, con el señor de la casa. ¿Qué significó otra parte para Fernando González? Ese nombre es como muy
Otra parte yo lo pensaría o lo sentiría como mi lugar soñado, como mi lugar de encierro, de tranquilidad. Eso era otra parte para Fernando González. Así es, yo le veo dos simbolismos al nombre de otra parte. De un lado su rebeldía social, enfrentado al establecimiento, al país que no le gustaba, y de otro lado la búsqueda espiritual. Fernando González no explica en su obra por qué puso la casa a otra parte, pero uno leyendo libros de él del año 30, por ejemplo, mi Simón Bolívar, ya él decía, se preguntaba, ¿por qué han sido otra parte y otro día? O por allá en otro libro decía, yo porque como que quiero estar en otra parte. O en El maestro de escuela decía, cuando estoy en los funerales, me hago en un rinconcito, me siento liviano y me siento como en otra parte. Qué bonito. Y en una carta del año 50 y pico, escrita al sacerdote jesuita Antonio Restrepo, le dice, recuerde Padre Antonio que somos seres de otra parte. Entonces era una expresión que a él le gustaba y seguramente de tanto meditar en ella, un día tuvo la buena idea de llamar su casa a otra parte. ¿Qué estamos viendo en este momento? Mira, Gustavo, justamente lo que ahorita nombrabas. Así es, el Ahí dice letrero, entonces. Cabe canem pseudomus dominum, cuidado con el perro, o sea, con el señor de la casa. Ahí está, esa es la entrada justamente de la Casa Museo. Otra parte, ¿qué era lo que en términos generales no le gustaba a Fernando González de la Colombia que le tocó vivir? ¿Qué era lo que él criticaba? Muchas cosas, pero hay dos que me impresionan a mí mucho. Por ejemplo, él decía muy temprano, en los años 30 y 40, decía, el Dios de Colombia es el dinero mal ganado. Imagínate pues qué profética esa preocupación de Fernando González. Y de otro lado veía que los grandes poderes políticos, económicos, incluso la iglesia, veía el que estaban sembrando odios en el pueblo. Uno sale del colegio con la idea de que la violencia política empezó el día que mataron a Gaitán, pero muchos años antes del asesinato de Gaitán ya Fernando González estaba advirtiendo que desde arriba, desde las grandes esferas, se estaban sembrando odios como decía él, en el pobre pueblo conservador y liberal. Y decir la verdad, le costó muchos opositores. Tengo entendido también que estuvo de alguna manera relegado un tiempo justamente porque le querían silenciar sus ideas. Así es que él definitivamente fue un solitario desde su niñez. Él decía que vivía a la enemiga, porque vivía en contra, en oposición permanente, y fue muy criticado duramente en la prensa, sobre todo la prensa de Bogotá. Lo expulsaron de muchos de sus trabajos. Por ejemplo, cuando trabajó en el municipio de Medellín denunció un robo y allá fue expulsado. Y cada vez lo fueron aislando más y más y más, e incluso no le daban trabajo, y así se fue refugiando cada vez más en otra parte. Sí, como refugiado, aislado pues de esa sociedad que lo rechazaba y que todavía hoy lo rechaza. Pero también, así como tuvo detractores, tuvo muchas personas que lo admiraron y lo siguen admirando. Esos escritores, esos pensadores que decían, por Dios, esto es un escritor, esto es un filósofo, este es un pensador, ¿quiénes fueron? Lo admiraron mucho sus contemporáneos, escritores contemporáneos en todo el mundo, es decir, Gabriela Mistral lo admiraba, Miguel de Unamuno, Azorín, el escritor estadounidense Thornton Wilder lo visitó en esta casa. Y ya en los últimos, en los últimos años, en Colombia especialmente la juventud que empezaba a escribir, por ejemplo, Manuel Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra, Gonzalo Arango y todo su grupo de nadaístas, María Elena Uribe Estrada, incluso la periodista argentina Marta Traba lo visitó. Esa juventud se acercó a Fernando González en los últimos años y así pasó él esos últimos días, ya pues con esa imagen que tenemos del viejito con la boina, recibiendo aquí en otra parte todas las tardes a los jóvenes que permanentemente venían a conocerlo y a conversar con él. Y él, Fernando González, ¿a quién admiraba? ¿Quién inspiró o influenció un poco su obra en el aspecto literario? En su juventud admiró mucho a Federico Nietzsche. De hecho, en una carta habla de su maestro Federico Nietzsche. Admiró mucho al filósofo Baruch Spinoza, se nutrió mucho, fue un gran lector en su juventud, se nutrió de la Biblia, de los grandes clásicos griegos, romanos. Admiró mucho en Colombia a Tomás Carrasquilla. Claro que sí, justamente la notica que veíamos al principio del programa, una de ellas está con Tomás Carrasquilla. Seguiremos hablando en unos minuticos con Gustavo Restrepo, que es el director ejecutivo de la Corporación
otra parte. Seguimos en estos exteriores hermosos de este lugar mágico en Envigado. En el interior está Josué Mejía, también con Mauricio, acompañándonos en esta especie de visita guiada, regalito de Televida para todos ustedes desde Casa Museo Otra Parte. Fernando González. Josué. Olguita, acá adentro también es muy mágico, como tú lo dices. Mauricio, ¿dónde nos encontramos en este instante? Bueno, en este momento estamos en el cuarto de Pilar. De los 5 hijos que tuvo Fernando, Pilar fue la única mujer y la única que conserva vida. Todos los varones ya fallecieron. Esta habitación pues no tiene muebles originales de la casa, ahora funciona como una oficina. Esta es la oficina, sí, sala de juntas. Exacto. Pero sí tenemos la exposición que acompaña todo el recorrido de la casa, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este módulo habla acerca de Bolívar y Venezuela. Esto nos cuenta un poco sobre la obra de Mi Simón Bolívar, que fue escrita en 1930 también por Fernando González. Aquí un módulo que habla sobre sus experiencias como cónsul en Europa, cuando estuvo en Italia durante el gobierno de Mussolini, también estuvo en Francia, en Marsella, Francia, también estuvo en Holanda y en Bilbao muchos años después, en los 50. Mauricio, tú ahorita me hablabas de los barrotes, que gran parte de la casa... Sí, son barrotes de madera en cedro rojo, toda la casa tiene mucho cedro rojo, las ventanas, las puertas y los barrotes de madera son en cedro rojo, a diferencia de la habitación que vamos a ver ahorita, que fue construida posteriormente y ya les contaré por qué. ¿Qué veía desde acá, Pilar? Pues un hermoso jardín. Fernando además tenía una idea, era un vanguardista adelantado a su época, pensaba mucho en una granja autosostenible prácticamente y decía que nosotros debíamos vivir al amparo de los árboles. Por eso, el encielado, las vigas de madera, muestran como la nervadura de las hojas de los árboles, porque él decía que debíamos vivir al amparo de ellos. Pilar veía el jardín y la arboleda. Vamos a pasar a otro espacio de la casa. ¿Para dónde nos dirigimos en este instante, Mauricio? Bueno, esta habitación que vemos acá fue construida posteriormente, pero sin violentar la estética de la casa. Vamos a ver algunas diferencias en la madera, pues por ejemplo ya no hay tanto cedro rojo, sino otra madera que se llama Para Siempre, que es la misma madera de este comedor grande, el gran comedor que hay que preside el salón principal. Fue un obsequio de Carlos R. Restrepo. El suegro de Fernando González. Bien, hablemos, esto es interesantísimo también, ¿de dónde viene? Exactamente, sí, muy buena tu apreciación, porque es precisamente por este vitral de un artista llamado Alejandro Velasco que se construyó esta habitación. Sí. Fernando no tenía dónde ponerlo, era demasiado grande. Ese obsequio obedece a una relación que él estableció con un estudiante en Cali. Es toda esta parte de acá, ¿cierto? Sí, es un vitral dedicado a los sentidos. Para Fernando González, y lo dice desde los inicios de su obra, el método emotivo era el camino para la manifestación y encontrar su propia identidad. Él dio una conferencia sobre este tema en Cali y este muchacho quedó muy inspirado. Le dijo: Fernando, al final yo no sabía qué hacer con mi vida hasta que lo escuché a usted. Ahora sé que quiero ser artista. 2 años después, en agradecimiento, viene y le trae su primera obra. Ahora es un gran artista. Hay vitrales de él en catedrales de Estados Unidos, en varias ciudades. Yo ahorita me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Una caja fuerte? Sí, ¿Por qué fuerte? Sí, es una caja fuerte. ¿Es madera? No, esto es todo hierro, creo. Todo hierro. Y aquí se guardaron, y Nano, Fernando González Restrepo, uno de los hijos de Fernando, dejó ahí guardados muchos manuscritos y libretas de Fernando González, escritos de su padre. Cuando empezó la corporación, ahí se encontró un manuscrito importante porque era una secuencia terminada y corregida, y de ahí salió una obra póstuma de Fernando González, El payaso interior. Yo quiero que los televidentes vean el libro quizás insignia del que estábamos hablando ahorita al inicio del programa, que era Viaje a pie, y La boina, que claro, es tan representativa de Fernando González. Bastón y boina de Fernando González están aquí, por supuesto. La boina, que fue una adquisición, digamos, en el personaje de Fernando González, el viajero, el viejito de la carretera, como lo llamaban muchos, cuando fue cónsul en Bilbao, en 1953. Después de esos años regresa a Colombia, muy lleno él, sí, con mucho ánimo, y lo acompaña a su boina. Y es ahí, de esos años, como del 54, del 55 en adelante, que lo acompañaría hasta el final de sus días. Por eso el recuerdo de mucha gente es del Fernando González con la boina y el bastón, ¿no? Es que hay muchas cosas en la casa, yo creo que podemos hablar de todo. Sí, las arañas. ¿Las arañas de dónde vienen? También tienen su historia, creo que son de Envigado, de la Catedral.
Algunas. Sí, también su hermano coleccionaba antigüedades, entonces muchas de los elementos que hay en la casa se supone que vienen por parte de su hermano, ¿no? Como esta caja fuerte, que según cuentan por ahí una anécdota, pero no sabemos si es cierta, pertenecía a un galeón español. ¿Y su baúl? Su baúl con el que viajó a Europa, sus herramientas de trabajo también que están ahí a un costado, porque era campesino como hablamos ahorita, ¿no? Estos muebles tallados de los que hay bastantes, por ejemplo. Sí. Ven, yo quiero... ¿Esto se puede abrir, Sí. Mauricio? Sí, ahí. Y yo no sé si los televidentes pueden apreciar la talla y qué guardaba acá quizás Fernando fuera de los libros que hay en este instante. Pues aquí tenemos libros que eran de Fernando, su hijo, muchos de ellos dedicados por amigos, escritores, Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo, que lo conoció también. Pero son libros más o menos contemporáneos, ¿no? Pues digamos que de los años 70 hacia acá. Y Fernando, suponemos, esto parece una cómoda de cocina, ¿no? Para guardar las sábanas, probablemente. Yo creo que Es acero rojo. la gran riqueza de Fernando fue la literatura, dime. Sí, un escritor que nos dejó una obra extensísima, 27 libros en total, muchos de ellos compartidos, como 10, pero la mayoría... Muchos póstumos también, además. Póstumos hay pocos, pero sí, por ejemplo, El payaso interior es una obra póstuma y algunos otros escritos. Los 17 son de su propia mano y que publicó estando en vida. A los 21 años publicó su primer libro, ¿no? Pensamientos de un viejo. Empezó a escribir desde muy joven y sin embargo tuvo un silencio literario de 18 años después de la muerte de su hijo Ramiro. ¿Cuándo nació y cuándo murió Fernando? ¿Tienes la fecha? Sí, él nace un 24 de abril de 1895 Sí. y muere el 16 de febrero de 1964. Una Mauricio. mañana lluviosa de domingo. Mucho por ver en la casa, mucho por ver, pero no solamente en la casa. También hay un café donde se puede pasar delicioso, hacer negocios, leer, estudiar. Y nosotros estuvimos allá, estuvimos de noche para que lo conocieran. Así que vean el BTR que les tenemos a ustedes. El café se creó en diciembre del 2006, o sea que llevamos para 6 años. Y se crea por la necesidad de tener un espacio acá en Envigado donde las personas, independiente de la edad que tengan, puedan compartir, ¿cierto? Y que se encuentren en algo donde pueden hacer cosas culturales, pues ciertas actividades. La librería ya va a cumplir 3 años, ahora en diciembre cumple 3 años de fundada pues aquí dentro de la corporación. El objetivo de la librería primero es promover y difundir la obra y el pensamiento pues igual que la corporación de Fernando González. La librería tiene un horario igual del café, funciona de 3 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a lunes pues. Desde hace mucho tiempo tenemos lo que es el cine los miércoles gratis y los domingos para niños, ¿sí? Tenemos pues diferentes eventos en la Casa Museo, lanzamiento de libros, conciertos. Lo que hace la gente es venir a comprar un libro, sentarse en una de las mesas, tomarse una copa de vino, tomarse un café o alguna de las bebidas que se preparan aquí y leer el libro. Muchas de las otras personas vienen única y exclusivamente a comprar un libro, o sea, es una librería atípica en el horario. Una cosa bien bonita es que no solamente es, uno pensaría que es para jóvenes, ¿sí? No, vos si te pones a mirar, aquí hay desde adultos, mayores, niños, jovencitos, ya el adulto, pues el adulto joven. Aquí puedes encontrar, por ejemplo, el sitio donde puedes estudiar. Pues te venís por las tardes y pues contamos con Wi-Fi. Entonces puedes venir y estudiar con el grupo de amigos o solito, ¿sí? Puedes cerrar negocios, por ejemplo, o puedes hacer una reunión familiar. También tenemos lo que es la librería, entonces puedes comprar un libro y sentarte a leer un rato solo, compartir con alguien. Va mucho con el pensamiento de Fernando González, o sea, la librería, el público se encargó de ir perfilándola,
O sea, aquí recién que la inauguramos, pues teníamos libros de arte, arquitectura, fotografía, diseño, literatura, pero el mismo público fue perfilando la librería en la parte de literatura y en la parte de humanidades. Puedes venir con tu pareja o con tu familia y pasar un rato agradable, no solamente un café, sino pues encontrás muchas cosas para hacer acá. Por ser zona residencial, tenemos que cerrar un poco más temprano que otros sitios. Entonces, entre semana cerramos a las 11:30 y los fines de semana 12:30, viernes y sábado 12:30. Estamos en Facebook. La página de la corporación es www.otraparte.org y el teléfono es 302-4218. En la página pueden encontrar toda la programación mensual y si desean se pueden inscribir y les llega el correo. A los habitantes de Envigado y a los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá los invitamos a que se apropien de este espacio. Es una librería donde van a encontrar primero 17 obras de Fernando González que hay publicadas en este momento y fuera de eso pues vamos a encontrar libros de literatura, libros de poesía, libros de antropología, libros de filosofía, básicamente toda la parte de humanidades. Hay una cosa muy importante que tenemos en la librería, es que apoyamos mucho a los escritores jóvenes que han publicado sus libros. Aquí van a encontrar muchos de ellos sus libros, van a encontrarlos de venta al público. Bueno, los que no nos conocen, bienvenidos. Nos tienen que conocer. Y para los que nos visitan, hombre, gracias. Gracias por estar con nosotros siempre. Salud.